vamos a ver primero esta parte un poco teórica, por decirlo de alguna manera, y luego vamos a hacer una parte práctica. Y la parte práctica que vais a hacer es un poco lo que hacemos nosotros en la práctica para identificar el polen que recolectan las abejas, saber de qué planta pertenece. Entonces, lo primero, comentaros que el nombre polen, cuando los botánicos quisieron dar nombre a todas las partes, órganos, células botánicas de las plantas, vamos, pues les iban buscando un origen latino o griego para darles una palabra. Entonces, cuando se quiso dar al polen un nombre, se fijó que, o sea, se vio que desde muy antiguo, y ya Aristóteles en los años 300 a.C. ya fue conocedor de que ese polvo que echaban las plantas era la parte fecundante. Ese polvo sale de los estambres y iba a fecundar a la parte femenina, al pistilo, ¿no? Entonces ese polvillo fecundante, polvo en latín se dice pollen, y de ahí le viene el nombre, se escribe pollen. Cuando se castellanizó este nombre, como entonces los países con más auge, bueno, la lengua es el francés y el inglés, se escribe pollen, pero uno se dice pollen en francés y pollen en inglés. Entonces, como en español sería pollen, lo que hizo Cabanilles a mediados del siglo XIX es quitar una L y en castellano se dice polen. Es decir, que igual la misma manera de pronunciarlo, aunque se escribe con una L menos. Con esta aclaración vamos a ver qué es el polen, o sea, el polen apícola. Antes hemos hablado del polen, que es ese polvillo fecundante que va desde el estambre hasta el pistilo para fecundar, ¿no? Pero el polen apícola, ¿qué es? Ahí tenéis una definición: es el conjunto de granos de polen recogidos por la abeja. La abeja lo que hace es mezclarlo pues con saliva, con enzimas de la saliva, con miel, con azúcares, y hace unas pelotas que las almacena en las patas traseras, en unas bolsas que tienen las patas traseras, y esas bolsas se llaman corbículos. Por eso muchas veces oís hablar del polen corbicular, es lo mismo, polen apícola o polen corbicular, porque se almacena en esas patas. ¿Cuándo y para qué lo almacena? ¿Cuándo y para qué lo recoge? Normalmente las abejas recogen el polen cuando hay una gran puesta de huevos por parte de la reina, porque, ya hablaremos después, el polen es muy rico en proteínas y es la única fuente de proteínas que tiene la abeja, y esas proteínas son necesarias para la conformación del exoesqueleto de la abeja. El exoesqueleto es todas esas partes duras externas, por eso se llama exo, que tiene la abeja, es decir, pues toda la parte de la cabeza con partes duras, el abdomen, todas las patas, incluso las venas duras de las alas, que son duras. Todo eso está, las proteínas del polen son la base de formación de estas partes del eso. Entonces, cuando hay mucha puesta, van a recogerlo, y para eso, para conformar, para que la larva se pueda desarrollar y formar ese exoesqueleto. ¿Cómo lo recolectan las abejas? Las abejas, como tenéis ahí, tienen dos métodos. Uno es por zumbido, se ponen cerca de las flores, empiezan a zumbear y los estambres lo que hacen es echar fuera el polen y les cae encima. O también por movimientos electrostáticos. Entonces se pegan al estambre, le dan esos movimientos y pasa lo mismo, se abren el estambre y se les cubre. Lo que hace la abeja es que, ahí tenéis esas abejas que una vez que ha salido el polen y se llenan todo el polen, todo el cuerpo de polen, lo que van haciendo es van recolectando ese polen, lo van mezclando, como digo, con la saliva, fundamentalmente haciendo pelotas, y como veis aquí la abeja tiene 3 pares de patas. Lo que hace es que va primero al primer par de patas, al par de patas delantero, y tiene aquí, tiene ese que pone cepillo de polen, esa parte de atrás. Tiene unos cepillos que ahí van cepillando el polen y lo mandan hacia este par de patas, al segundo par de patas, que tiene también otro cepillo de polen, y de ahí lo cepillan y lo mandan finalmente a los corbículos,
a esas bolsas donde lo almacenan. Cuando tienen el corbículo lleno, se van a la colmena y llevan allí el polen. Entonces, esa es la manera que tienen para recolectarlo. Entonces, aquí veis cómo las abejas lo recolectan de las flores, llenan los corbículos, y una vez que están los corbículos llenos, van a la colmena, entran por la piquera, que es la entrada a la colmena, para depositar en las celdillas de polen ese polen. Ese polen es el que las abejas que están en la colmena, las domésticas, hacen una papilla para alimentar a las larvas y, como os decía, es su fuente de proteína. Pero ¿cómo lo recolecta el apicultor? Entonces, el apicultor, aquí tenéis una colmena, y lo que hace en la piquera, en la entrada de la colmena, pone esta cajita, que es una trampa caja polen, que la tenéis ahí. Esa trampa caja polen, veis que tiene aquí un cajetín y aquí tiene una rejilla, tiene agujeritos. Entonces, cuando las abejas, veis, van a la colmena, tienen que pasar, como es la entrada a la colmena, tienen que pasar por la trampa de polen, y al pasar por aquí ellas pasan por ese agujero, pero se les cae y caen aquí a este cajoncito que luego recoge el apicultor. Entonces, como os decía, al cajetín, a la rejilla, y luego el apicultor lo recoge y lo envasa, o bien en seco, o bien lo trata o congelado, según distintas normas, y lo comercializa. ¿De qué plantas cogen el polen? Pues no lo van a coger de todas las plantas, los cogen solamente de un grupo de plantas que nosotros llamamos, o que se llaman, poliníferas. Poliníferas porque, ¿qué quiere decir eso? Que fabrican mucho polen. Si fabrican mucho polen, eso quiere decir que tienen muchos estambres. Entonces ahí tenéis el ejemplo, este es una jara, aquí tenéis, este es un diente de león, este es un frutal, un prunus, y aquí tenéis un eucalipto. Entonces veis cuantísimos estambres tiene. Fijaros que hay una familia que se llama la familia de las labiadas, que son las que van buscando fundamentalmente el néctar, el romero, el tomillo, las lavandas, todas esas pertenecen a esa familia. ¿Qué pasa? Esa familia, las labiadas, tienen 4 o 2 estambres. Entonces ahí, si quieren ir a recolectar polen, tienen que trabajar, tienen que visitar muchísimas flores, mientras que aquí, en una pasada, ya han recogido todo lo que quieren y se van. Entonces, por eso van a visitar fundamentalmente estas plantas, que no tienen por qué ser las que visitan cuando van a néctar. Las que visitan cuando van a néctar se llaman plantas nectaríferas, porque ellas no recolectan ahí polen, recolectan néctar. Sí es cierto que hay algunas que son mixtas, por ejemplo, el eucalipto es una planta mixta, porque tiene néctar y tiene polen, las dos cosas. Ahí tenéis la composición del polen, es una composición, por decirlo de alguna manera, global. Estos porcentajes varían mucho dependiendo de los grupos botánicos, y ahora os comentaré de ello. De ello, lo más importante son las proteínas, que veis ahí tiene un 23% de media, pero hay grupos, por ejemplo, las jaras, que en región mediterránea, que es en la que nosotros estamos, es la que más visitan, y el polen de jara es el más abundante y el más frecuente en todas las muestras de polen apícola en región mediterránea. Sin embargo, las jaras son muy pobres en proteínas, tienen aproximadamente entre un 13 y un 15% de proteína. Sin embargo, hay otras plantas como la viborera que tenéis ahí, es la familia que más contenido proteico hemos encontrado, varía entre un 30 y un 37-38%, o sea que son las más ricas en proteínas. Y luego, bueno, pues tiene azúcares, minerales, lípidos y tal, pero aquí tenéis uno diversos, que pone ahí, que veis es un porcentaje muy pequeñito, es un 3%. Ese diverso es vitaminas, antioxidantes, pero aunque sea tan pequeño, le da muchísima importancia. Y de hecho, los humanos consumimos ese polen no solamente por las proteínas, sino por esos compuestos que están ahí en el diverso, y sobre todo esos antioxidantes que ahora son tan famosos. No sé, vamos, supongo que lo sabréis todos, que los antioxidantes son exclusivos de los vegetales, no se dan en ningún otro organismo, y son los responsables del color de los vegetales, quitando el verde, que son las clorofilas. Todos los demás colores que hay
pues son debido a los antioxidantes. Y esos antioxidantes son los que les dan esas propiedades que tiene el grano de polen, que deciros que de todas ellas la única que realmente está testada clínicamente es que previene el cáncer de próstata en los hombres. Esa está testada clínicamente. Luego, pues todas las demás sí son propiedades, pero ninguna de ellas está, hay análisis y tal, pero testada clínicamente no. Pues como esa que sirve para prevenir enfermedades cardiovasculares o para el sistema inmunológico, hacerle más fortalecer el sistema inmunológico, da energía, baja el colesterol, los triglicéridos, ayuda a la digestión, etcétera, etcétera. Tiene, bueno, si miráis en internet, tropecientas, pero como os digo, realmente testada clínicamente sí que es la para el cáncer de próstata. ¿Cómo se consume el polen y qué cantidad hay que consumir? Pues lo que se aconseja es 20 gramos diarios. Una cucharada son 20 gramos. Y consumirlo o bien a palo seco o bien, normalmente se suele consumir en el desayuno, pues con el té, con el café, con la leche, con el zumo, con el yogur, con lo que queráis. Esta es un poco la introducción que yo quería hacer y ahora vamos a hablar un poco del trabajo de laboratorio, lo que nosotros hacemos en el laboratorio y lo que vais a reproducir vosotros aquí. En el laboratorio, bueno, lo que es importante es saber esos granos de polen que ha cogido la abeja, a qué plantas pertenecen. Al apicultor también le viene muy bien saber qué plantas recolecta con más asiduidad, cuáles les gusta más, o si el apicultor quiere recolectar una planta en particular, o preferentemente una planta en particular, pues para poner a las colmenas en un sitio con la piquera orientada a donde están esas plantas para que los recoja. Comentaros que normalmente las abejas, cuando van a por polen, recolectan solo de una planta, es decir, las pelotas esas que veis, mayoritariamente, siempre hay algún polen, eso, a veces hay alguno más, pero mayoritariamente es una planta. El polen, como veis, tiene colores distintos, porque un grupo botánico normal, en general, suele tener un color particular, pero ese color no es exclusivo de ese grupo botánico. Y a la vez ese grupo botánico, aunque ese color sea el más abundante, el más frecuente, puede tener también otro tipo de colores. Entonces, una primera manera de saber un poco los grupos botánicos son los colores, pero hay colores que están compartidos. Entonces, esa es una primera indicación, pero no podemos asegurar por el color. Entonces, lo que hacemos en el laboratorio es cogemos una muestra y lo primero que hacemos es esa muestra, empezamos a separar por colores. Vamos a tratar de hacer una preparación de cada uno de los colores, acordándonos a qué color corresponde, lo miraremos en el microscopio y yo os iré diciendo a qué grupo botánico pertenece y por qué. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenéis, os he puesto, me parece son dos presentaciones, no sé, dos o tres, con los grupos más frecuentes que aparecen en el polen apícola. Uno son las cistáceas, que son las jaras, aquí tenéis la jara pringosa, y ahí tenéis su polen, cómo se ve al microscopio óptico y cómo se ve al microscopio electrónico y barrido. Y ahí tenéis la variación de colores que podéis encontrar. Las rosáceas, que son más tirando a verdosas, pero como veis también tiene una variación de colores, también nos encontramos algunos amarillos y tostados, y también tenéis ahí su polen, como es al microscopio óptico y al microscopio electrónico y barrido. Aquí tenéis la viborera, que es un polen muy pequeñito, pero como tiene forma de pera, ese veréis y vosotros mismos veréis cómo lo identificáis enseguida por esa forma de perita que tiene. Y los colores suelen ser morados. Las papilonáceas o leguminosas, esta es una familia que se llaman papilonáceas porque tienen la flor que parece una mariposa, en francés mariposa es papillón y de ahí le viene el nombre. Y leguminosas porque son todas las que tienen el fruto en legumbre. Y como es una familia muy amplia, como veis tienen ahí
una gran variación en cuanto a los colores. Y lo mismo es su polen en microscopio óptico y microscopio electrónico de barrido. ¿Me quito un poco? No hace falta. Mira, echamos en el medio una gotita. Cogéis así con la pinza o con el dedo un grano. Una pelota, has dicho. Una pelota, sí. Son pelotas, cargas. ¿Cómo? Cargas también, porque entonces con la pincita o con el le hacéis así. ¿Veis cómo ya está soltando el polen? Ahí ya tenemos miles de granos de polen, como ya veréis. Entonces lo que hacemos ahora es quitarla para que no nos dé mucho, pues si tenemos mucho grano de polen, no eso. Cogemos un cubre, fijaos bien que sea solo uno, que a veces hay dos, que sea solo uno, lo ponemos aquí en el medio. Ahí está. Esto es el ocular, que este es monocular, solamente tiene uno, con lo cual hay que mirar con eso, ya los nuevos son binoculares. Esto de aquí se llama el revólver y vamos avanzando de menos aumento a más aumento. Para enfocar siempre se enfoca con el de menos aumento, para buscar y enfocar, y luego ya cuando uno quiere ver lo que eso, pues le pone más aumento. Y esta es la platina, que como veis se mueve así, o sea, en este sentido y en este sentido, para buscar la preparación. Entonces voy a enfocar, madre mía, que de ellos.